Saludos, amables televidentes. Ya estamos con ustedes en el programa Escritorio. Gracias por ser fieles a nosotros cada día. Miren, de entrada le diremos que hay un diálogo programado. Recuerden que el presidente Luis Abinader convocó a un gran diálogo nacional donde van a participar o están previstos participar todos los partidos políticos, todos los líderes sindicales, los líderes religiosos, en fin, todas las fuerzas vivas del país. A mí siempre me ha gustado el diálogo, siempre me ha gustado dialogar. Y hay amigos míos que me dicen que yo soy un experto concertando y dialogando. Yo creo que este diálogo, de ahí va a salir muchas cosas buenas. Ya, por ejemplo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, la FUPU, su líder anunció anoche que condicionó su participación al diálogo, diciendo que no es momento ni es necesario reformar la Constitución para hacer un ministerio público más fuerte y más independiente. Bien, el Partido Reformista ha dicho que va a definir su participación en las próximas horas. El PRD ha convocado a sus organismos para la próxima semana para determinar si va o no va al diálogo. El PLD ha convocado su comité político, creo que para mañana, para pasado mañana, me parece que es. Y ahí en esa reunión del comité político van a determinar si van o no a ese diálogo. La Fuerza del Pueblo, la FUPU, lo hará esta noche. Esta noche está convocado su comité político o su dirección política para determinar si van o no van al diálogo. Es posible que no vayan. Lo cierto es que yo pienso, ya los líderes empresariales decidieron decir que sí, que van a participar en el diálogo. Los sindicales también. Pero lo cierto es que lo importante sería que todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas vivas del país participen y aporten ideas para llevar a cabo la realización de 12 importantes reformas, porque hay mucha gente que cree y entiende de que solamente se va a discutir una posible reforma a la Carta Magna, y no es así. Son 12 importantes reformas que se van a discutir en ese diálogo. Y que lo que salga de ahí es lo que se va a hacer. Miren, en el año 1997, cuando Leonel ya tenía un año más o menos en el poder, convocó a un gran diálogo nacional. El vocero de ese diálogo era Agripino Núñez Collado, que a la sazón era el apagafuego en el país. Y yo recuerdo que se gastó un dineral. Se hablaba de 100, 200 millones de pesos que se gastaron en ese gran diálogo nacional, cuyas propuestas nunca se pusieron en práctica, nunca se pusieron en marcha. Claro está, la sociedad civil de aquella época no es la misma sociedad civil de ahora. Todo ha cambiado, todo ha variado, todo es diferente. Allí como que había más tecnicismo que ahora, hay que entenderlo así. Teníamos, por ejemplo, Participación Ciudadana y Afinjus, que era como la cara de la sociedad civil en esa época, pero aportaban datos científicos a lo que ocurría en el país. Ahora tenemos una sociedad más tecnológica, más ágil, porque tenemos las redes sociales por ahí. Entonces, la convocatoria de aquel diálogo, yo diría, a pesar de que participaron todas las fuerzas políticas, yo recuerdo ver cómo ese diálogo se trasladó provincia por provincia para escuchar las necesidades de cada pueblo. Sin embargo, como que eso se quedó ahí y se perdieron esos 200, 300 millones que gastó el gobierno del presidente Leonel Fernández en esa época, como que todo se quedó ahí. Pero ahora hay una situación más difícil. Ahora, si los partidos políticos no participan en ese diálogo, si la FUPU, el PRSC, el PRD, en fin,
los partidos de oposición que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana no participan en ese diálogo, puede darse el caso de que la sociedad civil, esta que está enquistada diariamente en las redes sociales, pues lo aplasten y digan, bueno, miren, no se hizo porque ustedes no quisieron. Y es muy posible que en un futuro, cuando lleguen las elecciones, eso se le cobre a ellos. Porque el presidente ha puesto el punto sobre la I. Entonces, si lo que queremos es un mejor país, vamos a construirlo, entre todos. Que no sea solamente el gobierno de turno ni el presidente de turno, sino que todos participemos en ese diálogo. Pero ¿qué ocurre? Si por las apetencias políticas usted no acude, olvídese que la sociedad lo va a aplastar y le va a lanzar duras críticas a usted. Si ese diálogo fracasa porque la oposición no quiso ir, pensando en que le está haciendo un daño a Luis Abinader y al gobierno, téngalo por seguro que el que va a fracasar es usted. Entonces, yo creo que la sociedad civil está jugando un rol importante. Y yo pienso que tenemos en nuestras manos una herramienta esencial para modernizar el país, para modernizar el Estado, para hacer de un ministerio público más independiente. Decía Leonel Fernández en su discurso de anoche que el ministerio público es independiente porque según él, emitió unos decretos que le permite ser independiente y el artículo 170 también le permite ser independiente. Pero lo cierto es que en ese artículo 170 no dice que hay un organismo independiente del Poder Ejecutivo que es quien elige al Procurador General de la República, no lo dice, sino que el Poder Ejecutivo quedó bajo sus hombros la designación de ese Ministerio Público. Entonces, ¿qué quiere la sociedad? ¿Qué viene pidiendo la sociedad? ¿Qué viene pidiendo algunos líderes políticos, como en el caso de Luis Abinader? Un ministerio público que no sea escogido ni nombrado por el Poder Ejecutivo, y eso yo lo veo bien. Eso es lo que pide la sociedad, solamente en esa sola reforma. Entonces, yo pienso que el diálogo es bueno y tenemos que apoyar al diálogo. Yo lo apoyo y hay que participar en el diálogo y exponer sus puntos de vista. Es más, hay un espacio abierto dentro de ese diálogo que permite que si usted no va a participar en él, le envíe sus consideraciones, le envíe sus cartas, para que en esas consideraciones sean leídas y tal vez hasta tomados en cuenta. Pero el liderazgo político en la República Dominicana tiene el sagrado deber, de participar en ese diálogo. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es participar ese diálogo que ya fue convocado a través del Consejo Económico Social. Ya fue convocado. Entonces, ya todo el mundo le llegó su carta. Por eso los partidos políticos se están organizando. Repito, la FUPU se reúne esta noche para determinar si va o no va. Ya Leonel condicionó su participación. El Partido Reformista dice que en las próximas horas se va a pronunciar en torno a su participación. El PRD convocó sus organismos, creo que para la próxima semana o para este fin de semana. En fin, el PLD creo que mañana o pasado mañana va a reunir a su comité político para allí tomar una decisión en torno al diálogo. Pero yo creo que lo mejor es participar en el diálogo. Porque en el Cibao decimos, los cibaeños, los campesinos decimos, hablando se entiende la gente. Y yo pienso que es el mejor momento, repito, para nosotros los dominicanos,
a ser un Estado moderno, como lo quiere Luis Abinader y como lo queremos todos. Porque algunos políticos entienden que si el diálogo fracasa, fracasó Luis, y no es así. Va a fracasar el país, naturalmente. No es así. Luis no ha fracasado nunca. Luis siempre ha sido un empresario exitoso y un político exitoso también. Quizás más exitoso que aquellos que dicen que son exitosos. Entonces, vamos a dialogar. El 30 vamos a sentarnos todos allí a dialogar. Vamos a ver qué surge de allí. Que lo que más puede surgir son cosas buenas para todos los dominicanos. Para todos, no para Luis ni el PRM, sino para todos. Miren, anoche Leonel Fernández pronunció un discurso que a mí me lució desesperado en ese discurso. Y me lució muy desesperado. Yo he dicho aquí que Leonel entiende que todavía él es presidente de la República y que tiene que serlo a toda costa. Por ejemplo, él habló del endeudamiento del presidente Luis Abinader, pero Luis Abinader ha sido el único presidente en el mundo entero que tomó las riendas de un Estado bajo una pandemia, con un país cerrado, con la economía en el suelo. El único presidente en el mundo. Después todos los presidentes del mundo estaban gobernando desde antes de entrar a la pandemia y manejaron la pandemia. Luis no. Luis entró en un momento en que la pandemia estaba en su buena, la economía estaba en el suelo, se habían perdido más del 50% de los empleos en la República Dominicana. Entonces, tomó muchos, quizás ha tomado préstamos, pero él ha explicado claramente, su equipo económico ha explicado claramente para comprar vacunas, para comprar insumos médicos, para pagar intereses de la deuda que otro gobierno dejó e intereses de deudas que dejó el propio Leonel Fernández. Entonces, Leonel Fernández gobernó 12 años. En 12 años, Leonel Fernández tomó más de 30.000 millones de dólares prestados. Oigan bien, en momentos en que no había crisis, en momentos en que no había una pandemia, en momentos en que la economía estaba bollante, porque él mismo lo decía. Yo me reuní una vez con los representantes aquí en el país del Programa Mundial de Alimentos, eso es de la ONU, lo que le llaman el PMA, Programa Mundial de Alimentos, que tiene otro nombre ahora, no recuerdo cuál es, cómo se llama ahora. Pero yo me reuní con esa gente y me dijeron, yo le pregunté a ellos, ¿por qué no mandan ayuda para la República Dominicana? Y ellos me respondieron, es que este país está bien económicamente. Y si tú estás bien económicamente, el vecino no te puede ayudar, ni tu hermano tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Esa ayuda se desvía a otras personas, a otras naciones que sí lo necesiten. Eso yo lo entendí. Como Leonel decía en aquella época que estamos bien, estamos creciendo constantemente, tenemos mucho empleo, tenemos mucho dinero, el dinero está bollante, la gente está bien económicamente, este crecimiento económico le llegan a los de abajo. Entonces yo entendía que no había que dar ayuda. Suspendieron todo tipo de ayuda que le daban a la República Dominicana en ese entonces. Y más de 100 millones de dólares en ayuda, más de 1.000 millones de dólares en ayuda que daban anualmente, se los tradujeron a Haití y a otras naciones del área que sí lo necesitaban, y a nosotros nos dejaron limpios, sin nada. Pero ok, eso es historia. Me refiero a eso, a lo que él decía o dijo anoche, de que el país había tomado muchos préstamos. Es verdad, hemos tomado préstamos aquí en la República Dominicana. Es verdad, el gobierno ha tomado préstamos. Pero esos préstamos se invierten en la compra de 30 millones de dosis de vacuna, en la compra de insumos médicos, en mejorar las infraestructuras sanitarias de la República Dominicana, que durante su gobierno no se mejoró nada y se deterioró todo. Entonces, hablaba, por ejemplo, del crecimiento económico. Nosotros estamos pataleando en un fango todavía lleno
de COVID-19. Él navegó limpio. Habló de las remesas que mandan los dominicanos, la diáspora, a sus familiares aquí a la República Dominicana. Por lo menos eso, tuvo el coraje de hablar la verdad, por lo menos en eso. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que ese dinero en dólares que le entra a la República Dominicana es destinado para mantener la balanza comercial, la balanza en dólares aquí, la reserva en dólares, perdón. Pero antes él no hacía eso. Esos dólares que entraban a la República Dominicana, producto de lo que mandaba la diáspora aquí a su gente, Leonel lo cogía y lo despilfarraba para otra cosa. Él se olvida de todo eso, porque él tiene problemas de memoria. Él cree como que a la República, a los dominicanos nos hemos olvidado de los 12 años que él gobernó. Él piensa eso. Él no piensa tampoco en la juventud de su partido que va subiendo ahora. No piensa en esa juventud que le sigue, que le ha seguido siempre. No le da oportunidades a esa juventud. Él quiere ser él y él. Por eso es que digo que en toda Latinoamérica solamente hay dos caudillos, que son Leonel Fernández en la República Dominicana y Daniel Ortega en Nicaragua, solamente. Pero él no le da oportunidad a su militancia, a su juventud, no le da paso. Entonces yo me pregunto, ¿qué busca un joven al lado de Leonel Fernández? ¿Qué busca? Porque no le permite ni siquiera aspirar. Ni siquiera aspirar. Allí se eligen los candidatos a diputados de dedo. Tú y tú serán los diputados de esta circunscripción, y tú. Y los demás se dejan. Yo conozco un caso de un joven que invirtió un dineral ahora para ser candidato a diputado a través de la Fuerza del Pueblo. Y yo le decía, pero tú te estás volviendo loco. Y en lugar de ese joven que gastó más de 20 millones de pesos, puso a su hijo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué busca la juventud al lado de Leonel? No le da chance, no le da oportunidad. ¿Qué busca la mujer al lado de Leonel? Por ejemplo, ¿qué busca? Tampoco le da oportunidad a la mujer. Pero no se la dio en su gobierno. Mucho menos se lo va a dar ahora. Entonces, a él se le olvida todo eso, como que la gente tiene olvido, como que sufre de olvido, como que sufre de ¿cómo se llama? Sí, de amnesia, no sé, de amnesia, sí. Yo no entiendo eso de Leonel. Todavía él se cree que es el único que tiene la suficiente capacidad para dialogar en la República Dominicana. Lejos de hacerle bien ese discurso de anoche, le hizo mal, porque la gente, como decía mi adorada madre, está engrengreñado con ello. Cuando yo llegaba a mi casa, siendo un muchacho, a las 8, 9 de la noche, que andaba por Rancho Viejo, descalzo y caminando y jodiendo y jugando, mamá me decía, estoy engrengreñado contigo. Eso quería decir que me esperaba una pela y que estaba incómoda, furiosa conmigo, porque yo andaba andando. Entonces, así está la gente en la República Dominicana hoy en día, engrengreñada con Leonel. Y por donde quiera que usted se mueve, dice, pero ¿y es loco que este hombre está? Se pregunta la gente. Él no entiende que la campaña electoral pasó y que todavía para la campaña del 24 falta mucho. Por eso es que tenemos que legislar. Los legisladores tienen que legislar para hacer una ley electoral y de partidos fuerte. Hoy vi al presidente de la Junta Central Electoral que emitió unas declaraciones invitando a los partidos políticos a participar en la discusión, en el diálogo, para hacer una ley electoral fuerte y una ley electoral y una ley de partido fuerte, un código electoral, así era que hablaba, un código electoral para evitar ese tipo de cosas de Leonel y para evitar el transfugismo aquí en la República Dominicana.
Evitar que un grupo de políticos sin vergüenza y sin moral se vayan de este partido para otro y llevándose con ellos la diputación que ganó con el dinero de este partido, con la militancia de este partido y con el, perdón, el esfuerzo que hicieron los líderes de este partido para que usted fuera diputado. Y hoy se va y lo deja. Y senadores y de todo. Hay que evitar eso. ¿Cómo se evita? Sencillamente votando a favor de ese código electoral que pretende la Junta Central Electoral presentar en los próximos días. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo mis dudas, porque al mismo Leonel no le conviene eso. Entonces él va a bajar, como dicen en el argot popular, rayas, para que su gente, sus diputados, que son narigoneados por el que no tienen cabeza para pensar, porque él se lleva mucho de aquel famoso libro de Juan Bosch, aquel famoso cuento de Juan Bosch, La Mancha Indeleble. Búsquenlo y léanlo para que ustedes vean lo que dice La Mancha Indeleble, que Leonel lo pone en práctica, lo pone en práctica. El PLD lo ponía en práctica antes, ya no, pero ahora Leonel Fernández sí lo está poniendo en práctica, como caudillo al fin. Pero si ese discurso, por ejemplo, hubiese sido un año antes de las elecciones, el pueblo se lo pasa bien. Bueno, este es un año electoral, él es el candidato del FUPU, está bien. Pero criticar a un gobierno que viene manejando una crisis sanitaria y económica con un año en el poder, óigame, eso es no tener moral, ni tener criterio, ni tener pensamiento político. Esa es la realidad. Si me dijeran, tiene 3 años en el gobierno, Luis Abinader. Si me dijeran, estamos en el año electoral, estamos en el 2023, en agosto del 2023, y el año que viene son las elecciones en julio, en mayo, qué sé yo. Yo lo entiendo, lo comprendo, y me quedo callado. Pero yo no puedo callar ante una situación como esta. Si me callo, me muerdo la lengua yo mismo y me la trago yo mismo. Entonces yo no me puedo callar. Porque no puede ser que un gobierno, como dijimos anteriormente, que viene pataleando con un año electoral, con un año de pandemia, con un año con crisis sanitaria, con un año que encontró con más de 60,000 contagiados de COVID, con un año con una crisis política, con un año donde se perdieron más de la mitad de los empleos, con un año donde cerraron muchísimas empresas, grandes y pequeñas. Eso no puede ser posible. Eso no puede ser. Eso es ser como hasta falta de tacto. Falta de tacto. Yo no lo puedo entender eso. No lo puedo entender. Que me digan que Leonel es político, sí es verdad. Aquí todos somos políticos. Pero hay que entender, hay que comprender, entender y saber cuándo usted puede decir una cosa y cuándo no la puede decir. Porque esa es otra. Él antes sabía callar en el momento preciso y sabía hablar en el momento preciso. Ya ni sabe callar en el momento preciso, ni sabe hablar en el momento preciso. Era un maestro antes. Pero la vejez y el desfase que tiene y la falta de memoria que tiene, porque también está perdiendo la memoria, digo yo, porque salir con todo lo que dijo es de un hombre que o que vive en Marte o que nunca ha gobernado en la República Dominicana. Pienso yo que es así. Pero la verdad es que está completamente desfasado. Desfasado completamente. Entonces yo creo que no era el mejor momento, no era el momento preciso. Algunos me dirán, sí, era el momento preciso. Bueno, diga lo que usted quiera. Diga lo que usted quiera. Es más, yo acabo, cerca del mediodía, conversé con un diputado de la Fuerza del Pueblo y me dice que él está asombrado con el discurso de Leonel Fernández. Yo no voy a decir su nombre, porque si digo su nombre, lo van a crucificar. Lo van a crucificar. Pero así también hay muchos dirigentes en la Fuerza del Pueblo que están pensando lo mismo, pero no lo dicen porque
están frente a un caudillo y los caudillos son peligrosos. No te matan, pero te entierran vivo, políticamente te destierran políticamente. Por eso, vuelvo y reitero, no le da participación a la juventud. Ahí nadie puede aspirar a la presidencia, solamente él y más nadie. A él no le importa cómo llegar a la presidencia de la República, lo importante es llegar. Decía, creo que Maquiavelo, el fin justifica los medios. A veces el fin justifica los medios. A veces, no siempre. Con esa frase que encaja muy bien en estos momentos de Leonel, pero también Leonel tiene que tener cuidado al poner esa frase en práctica, porque yo sé que él es un amante y fiel seguidor de Maquiavelo, yo lo sé que sí, pero tiene que tener mucho cuidado. Ya Leonel no es el líder de antes, ya es una estrella apagada, ya es un cometa sin cola, totalmente apagado, un cometa que anda dando vuelta en el mundo, en la órbita terrestre, sin saber dónde vas a caer. Ya es un cohete apagado. Entonces, debe tener cuidado. Lejos de hacerle bien ese discurso, lo enterró. La gente está furiosa, engrengreñada con él. Engrengreñada con él. Miren, el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión habló en la tarde de este martes en una rueda de prensa de que va a reparar todos los puentes. Tiene un programa bastante amplio para reparar todos los puentes en la República Dominicana. Y en esa reparación incluye el puente de la 17, el Francisco del Rosario Sánchez, el famoso puente de la 17, que está ahí en la avenida Padre Castellanos y que empalma con la avenida que está ahí, la famosa esta avenida, San Vicente de Paúl, cruzando el puente, el río Osama, por el área de los Tres Brazos, y los Gualey y Guandule. Produjo unas declaraciones que nosotros la tenemos y la vamos a compartir con ustedes. Adelante. El inicio de un amplio e intensivo programa de reparación y mejoramiento de las condiciones de los principales puentes del país. Estoy dándole continuidad a uno que ya habíamos o que viene en ejecución con la intervención de lo que fue el puente Juan Bosch, y este va a abarcar los puentes Mauricio Báez en San Pedro de Macorís, Francisco de Rosario Sánchez o puente de la 17 sobre el río Osama, que comunica la parte este del municipio de Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, el Jacinto Peinado sobre el río de la Isabela, que ese es el que comunica Villamella con el Distrito Nacional, entre otros puentes y pasos a desnivel o elevados. Los trabajos iniciarán este lunes 30 a partir de las 6 de la mañana con la reparación de las juntas del puente Mauricio Báez sobre el río Guamo en la circunvalación de la provincia de San Pedro de Macorís. Bien, ahí ustedes escucharon al ingeniero de Línea Ascensión, perdón, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, donde daba explicaciones sobre el amplio programa de reparación de puentes en todo el territorio nacional y pavimentación de las calles de San Pedro de Macorís. El programa de pavimentación de calles está en todo el territorio nacional. Y algo que ha llamado poderosamente la atención a los conductores que se desplazan por la autopista Duarte es que se está pavimentando entera desde Santiago hasta el kilómetro 9. Algo muy importante porque los que estamos acostumbrados a circular por esa vía, que regularmente lo hacemos semanalmente y hasta 2 veces a la semana, como es mi caso,
sabemos la situación en que estaba esa vía y se ha venido reparando por tramo. Ya está reparada desde Santiago casi hasta La Vega, y de La Vega para acá, de allá para acá, de norte a sur, está prácticamente pavimentada entera. Solamente queda el espacio de aquí del kilómetro 28 de la autopista Duarte, donde está la famosa parada ahí de comer cerdo que se llama El Boricua. Por eso alrededor y ahí. Pero lo cierto es que el programa de pavimentación que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas es ambicioso, bastante amplio en todo el territorio nacional. Por ejemplo, la avenida 27 de febrero, eso no se asfaltaba, yo no recuerdo desde qué época. Yo creo que desde la época de Joaquín Balaguer, cuando la hizo, cuando la construyó en los años 70 por ahí, que construyó la avenida 27 de febrero, que antes se llamaba Teniente Amado García Guerrero, ahora solamente queda una callecita chiquitica por allá, llegando a Villa Consuelo. Antes se llamaba Teniente Amado, le pusieron 27 de febrero, pero perfecto, muy bien. Lo importante es que yo creo que desde esa época no se asfaltaba, se bacheaba la calle. Bachear es una cosa, asfaltar es otra. Bachear es tapar los hoyos. Pavimentarla quiere decir entera, totalmente. Eso se está haciendo con la 27 de febrero. Entonces, así está pasando con los elevados, que no se asfaltaban desde cuando el señor Leonel Fernández los construyó, hace ya mucho tiempo, hace más de 20 años de eso. Desde entonces no se asfaltaban. Y ahora, este gobierno y de línea de ascensión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo está haciendo. Todos los elevados lo está haciendo, lo está pavimentando. Y tengo testimonio de gente que tiene que cruzar de aquel lado, que vive de aquel lado, y me dice cómo se desplazan ahora por los elevados que dan acceso a la provincia, al municipio de Santo Domingo Este, cruzando el puente Duarte. El puente Juan Bosch, que no se reparaba desde cuando Hipólito lo hizo en el año 2000-2001. Jamás se había vuelto a reparar. Ahora este gobierno lo reparó completo. Lo paró por 15 días. No fue que lo paró, sino que dejaba solamente 2 carriles habilitados. Y de la forma técnica que se hizo, nunca se hizo tapones allí. Nunca se hicieron tapones. Pero lo importante es el trabajo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que dirige el ingeniero del INE, Ascensión Burgos, en todo el territorio nacional. Un programa bastante amplio, ambicioso, de pavimentación de calles. Ahora mismo acaban de inaugurar la carretera turística de Puerto Plata, algo que va a unir a Santiago y a Puerto Plata en menos de 30 minutos. Algo importantísimo. Entonces, lo importante es el trabajo que se está haciendo. No importan las críticas que hagan ni nada de eso, sino el trabajo que se está haciendo. Eso es lo importante. Miren, Industria y Comercio, el Ministerio de Industria y Comercios y MIPYMES, el ministro Hito Bisonó, Víctor Bisonó, Hito como le llaman popularmente, anunció que tiene 10 millones de pesos en cheque ahí para entregarle sus prestaciones a los desvinculados y que ya ese dinero está ahí, se ha ido acumulando desde febrero, marzo de este año y nadie lo va a buscar. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo van a buscar? ¿Por qué? Si ese dinero es suyo y usted lo necesita, que lo desvincularon, vaya a buscar sus chelitos que están ahí en Industria y Comercio guardadito en un cheque que usted de una vez, ahí al lado de Industria y Comercio, hay un banco del Banco de Reserva, vaya y cóbrelo seguido, que a usted le hace falta. A mí me resulta sospechoso de que Víctor Bisonó tenga que decir esto en rueda de prensa, anunciar a la gente, llamar a la gente que vaya a buscar su cheque. Y no van. A mí me resulta sospechoso que no vayan a buscar ese dinero. Muy sospechoso. Yo no tengo que ir a buscar un dinero, aunque me digan, mira, ahí está tu cuarto, si yo no me lo gané.
Entonces me resulta muy sospechoso eso. Como dice el refrán, como dice un amigo mío cibaeño, vayan a buscar su dinero. Así dice un amigo mío, vayan. Y yo le digo así, vayan a buscar su dinero, que está ahí en industria y comercio. Ahí está ese dinero en industria y comercio. Si yo no tengo nada que ocultar, yo voy a buscar mi dinero, porque mi dinero es mío. Ahora, si yo no me lo gané trabajando, si yo lo que fui fue una botella, yo no tengo por qué ir a buscar ese dinero, porque no es mío. Y además, usted sabe, yo sé que cuando yo vaya a buscar ese dinero, que no lo trabajé, me van a cuestionar allí. ¿Qué usted hacía? ¿Cómo se llamaba su jefe? Dígame tal cosa, dígame esto. Y yo no podré contestarle esas preguntas, entonces no voy, lo dejo perder. Me enteré que ahí hay cheques hasta casi $500,000 de pesos y la gente no lo va a buscar. Están ahí y se van a perder. O no se van a perder, sencillamente van a ser reingresados al erario público, porque los dueños no aparecen. Pero ellos saben, los dueños saben que ese dinero está ahí, pero no se atreven a buscarlo. No se atreven. 10 millones de pesos en cheques para los desvinculados, producto de sus prestaciones laborales que se ganaron trabajando, pero no lo quieren ir a buscar. Así son las cosas. Miren, lo de Haití da pena, de verdad que sí. Lo de Haití da mucha pena. A mí me da mucha pena esa situación haitiana. Los haitianos comienzan a darle de alta de los hospitales, pero no se quieren ir de los hospitales. ¿Por qué? Porque no tienen dónde ir. Sus casas fueron destruidas, desmoronadas por el terremoto recién pasado. Y no tienen dónde ir. Y es una situación penosa y calamitosa también. Es una situación que conmueve al corazón más duro. Y por eso es que yo no me canso de repetir, de llamar la atención de la comunidad internacional para que intensifique las ayudas a ese pobre pueblo haitiano, que cada día le pasan cosas peores y que cuando comienza a levantarse de lo que le pasó, le pasa otra peor. Da un paso adelante, entonces vienen y lo empujan y da 20 para atrás. Es algo penoso de verdad, triste, calamitoso. Y no es cuestión de darle cositas para que se ayuden, no es cuestión de un programa de ayuda masiva que le ayude a construir su casa, que le ayude a que estas pobres gente vuelvan a sus hogares. Eso es lo que se necesita. Y después que todo está ya construido, pero esto es con la participación de la comunidad internacional a nivel mundial, que todos los países se pongan en eso, todos a una, para poder levantar esa pobre nación. Miren, y después que ocurra eso, entonces que esas mismas naciones que botan el dinero, miren por ejemplo, Estados Unidos gastaba 300 millones diarios durante 20 años en una guerra que no era su guerra en Afganistán. No era su guerra. Y estaban gastando 300 millones de dólares diarios durante 20 años. Métale lápiz, busque una calculadora a ver cuánto se gastaron durante 20 años. 300 millones de dólares diarios gastaba Estados Unidos para mantener la paz en Afganistán, una paz que no era su paz, una guerra que no era su guerra. Por eso, desde que Estados Unidos se retira, los talibanes ocupan Afganistán. Y por eso hoy los talibanes están ahí gobernando en Afganistán. A propósito de los talibanes, me decía un amigo ayer que él quisiera ver que los
gays, los pájaros y lesbianas, vayan allí a Afganistán a celebrar el Día del Orgullo Gay. El orgullo gay, que vayan allí a celebrarlo. O que las feministas, decía él, que están hoy luchando y peleando aquí en República Dominicana, vayan allá a pelear por las mujeres que están subyugadas ahora, a ver lo que les va a pasar. Me decía él eso. Pero lo cierto es que ese dinero, parte de ese dinero, digo yo, pero yo me estoy haciendo ilusiones, porque también reconozco que Haití no le representa ningún beneficio ni ningún interés a los Estados Unidos. Y yo quisiera que parte de ese dinero que gastó Estados Unidos, quizás no la mitad, una cuarta parte de ese dinero que gastó Estados Unidos en 20 años, que se lo metan a Haití ahí, para poder levantar a Haití. Yo quisiera eso. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Pero no lo hacen. Amables televidentes, llegamos al final del programa Escritorio. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Este espacio puede ser sintonizado a las 10 de esta noche y a las 7 de la mañana de este miércoles, que ya contaremos a 25. Día de cobro para todos los empleados públicos. A las 12 del mediodía a través de Telecanal 28 de Éxito Visión y Telecable Dominicano. Gracias a todos ustedes, a los que nos siguieron a través de nuestra plataforma digital de Facebook Live y YouTube. Gracias a los que nos siguieron a través de nuestra página web www.gdm.do, transmitiendo en vivo desde la República Dominicana para el resto del mundo. Gracias a todos los que están ahí en sus hogares y gracias a Dios Todopoderoso por darnos una oportunidad cada día. Hasta la próxima, amables televidentes.